Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gibran Ramírez Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Adelante. Atestiguamos aquí todos los dictámenes de consenso, con todo y lo descafeinados que tuvieron que salir o difuminados para que todos pudiéramos votar a favor. Todo eso es verdad. Pero también hay que hablar de los dictámenes que o no se discutieron, que se desecharon sin más, en donde no hubo apoyo técnico de las comisiones para enderezar e incluso para descafeinarlos. Empezamos este periodo hablando de la solicitud de captura de Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y de Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Y la estamos terminando sin la posibilidad de la agenda política, pero con un elefante en la sala, que es cómo se ha convertido el retiro de una visa personal, un asunto personal, la visa de Andrés Manuel López Beltrán, en un asunto de soberanía nacional, que discuten en esa dimensión para ocultar lo que aparece cada vez que se menciona a este personaje, es decir, huachicol, negocios gestionados desde el nepotismo, en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el interoceánico. También se calla o se cayó de los dictámenes lo que se ha propuesto desde Movimiento Ciudadano para generar la declaratoria de desaparición de poderes en aquellos lugares que son terriblemente mal gobernados, como Oaxaca o como el estado de Sinaloa. Se calla sobre los intentos autoritarios de avanzar pretextando los derechos de las audiencias sobre la libertad de expresión. Se calla así sobre Marina del Pilar y su esfuerzo egoísta por mantenerse a salvo ella, mientras puede entregar a sus compañeros que son pieza clave del régimen mafioso. Se calla sobre el desplazamiento forzado en el estado de Oaxaca, que posicionamos nosotros en este lugar y el régimen de despojo allá generado. Se calla sobre el Instituto Politécnico Nacional y los desfalcos en que se reclaman miles de millones de pesos y contratos irregulares. Somos capaces ahora de callar esto que debería ser un escándalo tremendo, e incluso el director sigue en su cargo. Se calla de los señalamientos de Estados Unidos sobre el trabajo forzado que se hace en México, del ciclo de protestas que irá a los libros de historia, pero aquí pasó de noche. Marcharon cientos de miles, entre estudiantes de la UAS, en Sinaloa, transportistas asaltados, productores agrícolas devastados y ahorcados por la falta de apoyos que les prometieron, profesoras y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que fueron engañados con una supuesta reforma de pensiones que no se quiere discutir, de estudiantes del Politécnico que ya mencioné, protestas de médicos del IMSS que denuncian la farsa de la estrategia 230-100 y de familiares de personas desaparecidas que no pueden ser recibidas en Palacio Nacional, a diferencia de gansos que son estrellas mundialistas. Se calla la crisis en materia de salud, el brote de sarampión, el COVID y el dengue, se calla la violencia contra el personal médico, se calla, en fin, concluya, senador, la república mafiosa. Termino, gracias por lo de senador, hágame la buena. Se calla la república mafiosa, que no es de hoy, viene desde mucho antes, pero está en un proceso de degradación que se muestra descarnadamente con las evidencias de la colusión y aún la articulación del régimen criminal de Enrique Insunza en Sinaloa, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y de Rubén Rocha Moya,
compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Nunca vinieron a dar la cara, tendrían que venir. Muchas gracias, Concluya. presidente. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara del Grupo Parlamentario de Morena. Estos acuerdos pues son importantes, pero lo que plantea la oposición, yo lo observo, es un profundo dolor. Fíjense la contradicción de fondo, el contraste entre lo que ellos pretenden en todo este periodo y desde antes, históricamente, que nuestras controversias internas, ellos siempre buscando el respaldo político fuera del país. Y la verdad, pues les sale el tiro por la culata, porque mientras andan ahí caminando en Washington, invirtiendo los recursos seguramente robados para contratos pues que no les funcionan. En Argentina, en una reunión, el responsable de la DEA está públicamente reconociendo trabajo de seguridad en el país como de confianza. Esta cooperación e intercambio de inteligencia entre países contra el crimen organizado. Y está funcionando esta cooperación internacional para perseguir a los delincuentes que, por cierto, ellos protegieron por décadas, por mucho tiempo, inclusive que algunos de ellos están encarcelados y otros falta mucho que ocurra ya, porque ni modo que no estuvieran enterados. Y esta internalización que buscan, esta internacionalización también que buscan de nuestras disputas partidistas, pues no van a funcionar, porque México seguirá cooperando con Estados Unidos, compartiendo inteligencia, combatiendo el tráfico de drogas y de armas, persiguiendo pues obviamente el dinero ilícito, deteniendo pues todos los delincuentes, los criminales, como hoy mismo están las noticias de lo que ocurre en el estado de Michoacán, donde pues hoy actuó la seguridad mexicana. Porque México, y eso es lo que quiero dejar para finalizar, es un país que coopera con el mundo, pero que decide por sí mismo, que respeta a sus instituciones y exige que todos las respeten, como lo hice al inicio de esta sesión, que la ley obliga por igual a gobernantes y opositores. México coopera con el mundo desde la dignidad y la soberanía, dialoga y decide por sí mismo, defiende sus instituciones, su constitución y su derecho a resolver sus propios asuntos. Concluyo, siempre en un marco de respeto, porque, escúchese bien, la soberanía no se negocia. Dejen ya de ser pendepatrias, traidores a la patria. Concluya. Ya dejen esas acciones y pónganse un poco, aunque sea un minuto, a servirle al pueblo de México. Mucho ánimo. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita García García del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, Adelante. compañeras y compañeros legisladores. Voy a iniciar diciendo un mensaje. La soberanía nacional significa, primero, el derecho que tiene un país a que nadie se inmiscuya en su vida. Che Guevara. Para los traidores que prefieren estar en otro país y no amar a su México, están condenados por el pueblo de México a ser señalados por siempre.
Y quiero decir que en este periodo de la Comisión Permanente se demostró que más allá de nuestras diferencias ideológicas, la agenda parlamentaria puede priorizar el interés superior de la nación. En la primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, en donde estos temas influyen directamente en la vida de las personas y en el desarrollo del país, ya que se determinan decisiones económicas, educativas, de seguridad, diplomáticas y derechos de las ciudadanas y ciudadanos. En esta comisión se tuvo un trabajo bastante arduo. En total se aprobaron 46 proposiciones con punto de acuerdo, entre los que hubo 5 nombramientos de embajadoras y se desecharon 17. Se llevaron a cabo 7 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria, en donde los trabajos fueron en consenso plural y cordial. En esta comisión se ratificó el compromiso diplomático de México con la soberanía y la cooperación internacional frente a los desafíos globales. Reconocemos la labor institucional de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y auxilio a la población. Se promovieron acuerdos en favor del sector primario, garantizando apoyos a nuestros productores del campo frente a las condiciones climáticas y de mercado, de infraestructura vial, digital y de transportes para mantener la conectividad del país. Los nombramientos que se hicieron en instituciones, como en la Secretaría de Hacienda y de quienes nos representarán en los diferentes países, ayudarán a mantener un buen diálogo y resolución de conflictos, además de mantener una buena relación entre instituciones y naciones. Mi reconocimiento a los 3 presidentes de las comisiones por su trabajo, su compromiso en esta encomienda que México les ha dado. Su labor permitió que el trabajo en este pleno fuera más ágil y eficiente. Todo el poder al pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la presidencia, Adelante, senador. quisiera pedirle a la presidencia una moción de ilustración. Que mi hijo Andrés tiene un amigo y ese amigo, ¿sí?, recibió contratos en Quintana Roo. Y qué barbaridad. Pues yo soy amigo de muchísima gente que reciben contratos y yo qué tengo que ver. Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca. Me dijo ahí, pero no, él tampoco sabe bien. Cada 3,000 metros cúbicos, su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo. En Morena ya llegaron al límite y hoy quieren hacernos creer que la soberanía nacional cabe en la cartera de Andy López Beltrán y tiene forma de visa estadounidense. Quiero decirles a ustedes que lo que persigue Andy López Beltrán no solamente son estos audios, son todos los negocios que hicieron al amparo del poder. Ahí está el huachicol fiscal, por supuesto, el tren interoceánico, el Tren Maya, el AIFA, todos los negocios. Y no se confundan. Andy no es México, Andy no es la patria, Andy no es la soberanía. A ustedes les ordenaron asambleas informativas, que se desgarraran las vestiduras por Andy, que salieran a la calle. Quieren hacerlo héroe nacional. Quieren hacerlo niño héroe envuelto en la bandera y están totalmente equivocados, porque soberanía es, por supuesto, tener los hospitales públicos con medicamentos y no, como decía AMLO, un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Soberanía es que la gente pueda salir a la calle sin miedo. Soberanía es que el Estado mexicano pueda entrar a muchos territorios de este país sin pedirle permiso al crimen organizado.
Soberanía es que los comerciantes no paguen derecho de piso. Soberanía es que el salario mínimo les alcance para comprar una canasta básica. Permítame el orador un momento. Senador Máximo, dígame con qué objeto. Si me permite hacerle una pregunta al senador. ¿Acepta el orador la pregunta? Acepto, Presidenta, Adelante, gracias. 1 minuto para formularla y 2 minutos para contestar. Gracias, senadora presidenta. Senador, yo quisiera conocer su opinión en relación a que por un lado le quitan la visa a Andrés López Beltrán y por otro lado vemos a José Ramón López Beltrán en Disneylandia realizando actividades. Quisiera conocer qué opinión le tiene esta acción también de su propio hermano. Gracias. Con mucho gusto le contesto, pero antes quisiera enseñar esta fotografía. La fotografía de la contradicción de Morena. Esta es la fotografía. Aquí está. Aquí está la fotografía. Por supuesto, ¿ya la vieron? Muy bien, muy bien. Aquí la voy a dejar. Está chica, pero tienen buena vista. Déjeme decirle, diputado, que por supuesto se desgarran las vestiduras hablando de Maximiliano, pero hoy tienen un nuevo emperador en Macuspana, tienen un emperador en la chingada, con una corte que son los hijos, por supuesto, y mire la mega contradicción, el señor José Ramón López Beltrán, cuando los de Morena se desgarran las vestiduras por Andy, ya no saben qué hacer. Por un lado quieren salir a la calle a marchar por Andy, pero por otro lado le quieren decir a José Ramón que les dé algunos tips para ver cómo se pasea en Disneylandia y en las tiendas importantes de los Estados Unidos. O sea, tips para ir de compras. Por un lado está… Permítame el orador un momento. Terminará de contestar los 2 minutos y posteriormente le daré la palabra al senador Telles. Adelante, senador. Adelante. No, continúe usted hasta concluir los 2 minutos. ¿Va a preguntar o? No, le falta todavía 40 segundos de respuesta. Entonces, De acuerdo, estaba contestando por eso concluya la la pregunta. contestación y ahorita le damos el uso de la palabra a la senadora para la pregunta. Estaba contestando la pregunta y solamente concluyo que Morena utiliza la soberanía como escudo y el otro, José Ramón, la revienta el discurso con su fotografía. Y quiero decirles a ustedes que por supuesto les pegan la línea de flotación, porque viernes y sábado salieron a defender a Andy López Beltrán. Pero el domingo salió José Ramón, salió muy campante, sin problemas, contradiciendo a la familia, y obviamente debe de haber un conflicto interno familiar que resiente Palacio, porque han pasado varios días y de José Ramón no se dice absolutamente nada. Por eso el monto de impunidad, o sea, el monto de impunidad, el monto de los recursos que ha recibido Andy López Beltrán y José Ramón, a ustedes los mete en un gran dilema. Y Ahora sí, déjenme senador, permítame un decirles, segundo. por supuesto, también, muy puntual, Permítame el orador, por favor. que Morena ya no sabe qué historia contar ni a cuál hijo obedecer. Permítame el orador. Senadora Telles, ¿con qué objeto? Gracias. Senador, Senadora, qué? ¿va a preguntar? Sí, ¿Va a adelante. preguntar? Ok, adelante. 1 minuto para formular la pregunta y 2 minutos para responder. Adelante. gracias. Senador, ¿por qué cree usted que estos de la bancada de los mafiosos y todos los morenarcos en el país andan, dice y dice que las visas no son importantes, pero no quieren, a los que les quedan visas no las quieren romper? ¿Por qué? ¿Y por qué al mismo tiempo que dicen que no importan las visas estadounidenses, por qué está Sheinbaum intentando acercarse y hacer las paces con la DEA a través de Omar García Harfuch? A ver, yo lo que siempre he dicho, senadora, es que debemos de fortalecer nuestra relación bilateral con los Estados Unidos.
Siempre he dicho que es nuestro socio principal y en esto hemos coincidido todos. No hemos concluido el tratado, el TEC-MEC, no lo hemos podido concluir. Y por supuesto hay que mandar señales de colaboración, pero no entiendo por qué desgarrarse las vestiduras por Andy López Beltrán cuando está metido público y publicable en todos los negocios que se le señalan, audios, en fin, sobran testimonios públicos en carpetas de la Fiscalía General de la República, donde el capitán Sol también habla del hijo del presidente y habla de Andy. O sea, todo eso, obviamente, y envolviéndose en la bandera mexicana, que no es de Morena, y que pelean y dicen, como hemos escuchado en esta tribuna, el tema de la soberanía a modo de Morena, pues simple y sencillamente lo único que hace es tensar nuestra relación con los Estados Unidos. Ojalá cambien, pero es un problema también de que ya les pegaron en la línea de flotación, senadora, en la moralidad que señalaban de la 4T, ya les pegaron en la línea de flotación. Esta sería mi respuesta. Muchas gracias. Y siguiendo con este tema, por supuesto, también les pegaron en una frase que cómo la manejaban el sexenio pasado: no mentir, no robar, no engañar. Pues eso ya se acabó, con todas las evidencias públicas, no solamente de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, sino de todos los negocios de prominentes miembros, unos del gobierno de Morena y otros del partido. Por supuesto, además, debo decirles que terminaron también con otro lema muy puntual: primero los pobres, ahora es sálvese quien pueda, porque ya vemos a la gobernadora Marina del Pilar haciendo negociaciones en lo oscurito. Ahí están los audios, no me van a decir que estoy yo inventando cosas, para ser testigo protegido, informante, si es que no lo es. ¿Y cuántos más ya salieron a tocar puertas en el gobierno de Estados Unidos para salvar su pellejo? Por eso yo les digo desde aquí, los entiendo, debe de ser muy complejo salir a defender a Andy y ahora no saber qué hacer con José Ramón López Beltrán. Vengan a esta tribuna y defiendan a José Ramón López Beltrán. Quiero oír la otra parte. Ya me cansé de oír la defensa de la soberanía, ahora quiero escuchar la otra parte. A ver, los invito con todo respeto. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Yolotzin Domínguez Serna, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, presidenta. Adelante. A mí la verdad verdaderamente me sorprende. Me sorprende el nivel de cinismo de muchos personajes que hoy vienen disfrazados de una moralidad intachable, cuando sabemos perfectamente que son personajes que han vivido por años y años de la política, sin dejar resultados visibles ni favorables a la sociedad. Pero ¿qué digamos de sus familias? Hijos, esposas, sobrinos, regidores, diputados, etcétera. Pero bueno, vamos a lo realmente importante. Hoy tenemos ante nosotros diversos dictámenes que, aunque atienden materias distintas, comparten un mismo propósito, que es poner en el centro a las personas, fortalecer a nuestras comunidades y avanzar hacia una sociedad con mayor bienestar, igualdad y justicia social. Hablamos de cultura, de protección a la niñez y a la adolescencia, de pueblos indígenas y afromexicanos y de la salud integral de mujeres. Quiero reconocer este papel que ha desempeñado la Comisión Permanente durante este periodo del receso, claro, con los aliados de México. Esto es un Congreso plural, donde existen distintas visiones y posiciones políticas, y hemos demostrado que sí es posible construir acuerdos, escuchar todas las voces y mantener una agenda de trabajo responsable en beneficio de México.
La pluralidad definitivamente es no pensar igual. La pluralidad significa saber convivir con la diferencia, debatir con respeto, señoras y señores de la oposición, para que les quede grabado, y poner por encima de los intereses partidistas el bienestar de nuestro país. Y hay que decirlo con claridad, este es un buen desempeño y ha ocurrido incluso frente a los constantes intentos de provocación y confrontación por parte de la oposición, cosa que me sorprende mucho que hoy la oposición quiera dar una cátedra de civilidad. ¿Y cuál civilidad, señores y señoras? Si ustedes han sido los principales promotores de la violencia y los discursos de odio, y para muestra de su jefe máximo, Alito, y uno de sus tantos súbditos vergonzosos, que es el diputado Mancilla, violentadores incongruentes y corruptos. A pesar de eso, no hemos permitido que los gritos sustituyan los argumentos, ni que la provocación convierta una estrategia para paralizar los trabajos legislativos. Y quiero decirlo con mucha claridad. Desde esta tribuna, las diferencias políticas no se resuelven con gritos, golpes ni descalificaciones. Se resuelven con argumentos, leyes y con votos. Nosotros en Morena y nuestros aliados de México no necesitamos porros para defender nuestras ideas, no necesitamos amenazas para defender al pueblo, no necesitamos golpes para tener argumentos. Tenemos algo que ustedes han perdido, la autoridad moral que nos ha haber llegado aquí a este Congreso. Concluya. Por parte del respaldo de millones de mexicanas y mexicanos. Y mientras muchos buscan desestabilizar, nosotros seguiremos trabajando en pro del pueblo de México, quienes somos verdaderamente sus aliados, y traemos la camiseta de México bien puesta. Muchas gracias por su atención. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén por que se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechacen, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado, señora presidenta. Aprobados los dictámenes. Hago del conocimiento de esta Asamblea que recibimos 68 dictámenes, 43 de la primera comisión y 25 de la tercera comisión. Estos dictámenes que se pondrán a consideración son dictámenes nuevos y me parece, lo hemos decidido en esta mesa directiva, absolutamente oportuno que podamos cerrar el proceso parlamentario para estas propuestas. No hay reservas ni registro de personas oradoras para estos dictámenes, por tanto, proceda a la Secretaría a consultar en votación económica si autoriza su incorporación al orden del día de esta sesión para su trámite correspondiente. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorporen los dictámenes al orden del día de hoy. Quienes estén por que se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Se autoriza, señora presidenta.